Hola, el sector de la aviación es extremadamente competitivo con cientos de empresas disputando la preferencia del cliente para volar. Pero cuando se trata de construir aviones, el escenario es muy diferente. Las constructoras de aviones, Boeing de los Estados Unidos y Airbus de Europa, dominan el mercado con un market share combinado de más del 90%. Sin embargo, ¿qué pasa si usted es un pequeño fabricante de aviones, una empresa creada en un país emergente, sin gran tradición de tecnología de punta, y que debe hacer para prosperar? Bueno, la trayectoria de Embraer y su esfuerzo para innovar en segmentos poco disputados del mercado nos ayuda a entender cómo esto es posible. Quisiera hoy hablarles sobre los desafíos de la innovación disruptiva, cómo ese enfoque ayudó a Embraer a convertirse en una de las mayores empresas de aviación del mundo y cómo estos conceptos y esta historia pueden ayudar a transformar su carrera y su empresa. Existen varios tipos de innovación. El profesor Christensen y su libro El dilema de la innovación se refiere a lo que para mí es su forma más interesante, la llamada innovación disruptiva. La innovación disruptiva es el fenómeno de transformación de un mercado que, en un inicio, normalmente trae productos que son hasta peores en términos de desempeño. No obstante, estos nuevos productos disponen de otros elementos de valor que son importantes para la empresa, además de tener el potencial de traer nuevos clientes y crear nuevos mercados. La mayoría de las personas piensa que las grandes empresas, por tener bastante poder de mercado y muchos recursos disponibles, liderarán las innovaciones disruptivas. Pero eso no siempre es verdad. Lo que hemos observado es exactamente el contrario. Las empresas líderes en el mercado raramente notan esas oportunidades de innovar y pierden oportunidades que pueden costarles caro a futuro. De cierta forma, podemos decir que las mismas características que hacen que una empresa sea exitosa la ponen en riesgo. Es como si las normas de éxito y del fracaso de las compañías que hacen frente a cambios tecnológicos disruptivos fuesen simultáneamente productos de buenas decisiones gerenciales. Ese es el llamado dilema del innovador de Christensen. Normalmente, los gerentes de grandes empresas creen que las tecnologías disruptivas no son una amenaza porque no se convertirán en productos de desempeño comparable a los que ya existen. Por eso, prefieren no gastar su tiempo, su energía en proyectos que parecen pequeños de más y sin beneficio evidente para la empresa o para sus carreras. Además, una idea fracasada podría comprometer su reputación. Entonces, los gerentes prefieren enfocarse en las tecnologías convencionales o lo que llamamos de apuesta segura o sure bets en inglés. Otro autor, especialista también en innovación, el profesor Vicky, afirma que aunque la mayoría de las empresas haya sido una startup en algún momento, a mayoría que se hacen exitosas comienzan a proteger sus negocios principales y se alejan de la mentalidad innovadora. O sea, permiten que la burocracia y las prácticas tradicionales de gerenciamiento repriman el pensamiento novedoso, las ideas fuera de la caja, limitando la capacidad de apostar en nuevas tendencias. Por otro lado, el éxito parece depender de la capacidad de utilizar las herramientas de gestión adecuadas a los modelos de negocios consolidados, dejando de lado los modelos de negocios en fases iniciales. Usted ya debe estar notando que no es fácil para una organización ser capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Gerenciar con competencia proyectos consagrados y, al mismo tiempo, ser capaz de adoptar ideas disruptivas, eso exige una enorme competencia. Exige que la organización tenga una cultura gerencial muy rara, lo que llamamos de organización ambidiestra. Una organización excelente tanto en la ejecución como en la investigación. La noticia más importante es que el camino hacia el éxito a largo plazo para las empresas está exactamente en este equilibrio entre proyectos ya consolidados e iniciales. Como los productos que tienen éxito hoy
tienden a hacerse obsoletos con el pasar de los años, es importante que las empresas sean capaces de reinventarse a diario. Este equilibrio es lo que hace que Embraer destaque como una de las empresas exitosas desde su fundación. Embraer facturó en 2018 $5.000 millones y es una de las empresas líderes en el segmento muy próspero de aviación regional. En 2019 ganó el premio a Mejor Proyecto del Año del Project Management Institute y disputa con la canadiense Bombardier un mercado extremadamente exigente y bastante lucrativo. ¿Quieren saber el secreto de Embraer? Bueno, Gasparot, director de desenvolvimiento tecnológico de la compañía, explica que el secreto para tantas conquistas es colaborar con otras empresas, con universidades e startups. Para que se haga una idea de hasta dónde Embraer es capaz de llegar, les hablaré de su más reciente proyecto. Hoy la empresa colabora con Uber para el desarrollo de vehículos voladores urbanos autónomos. Si eso parece muy fantasioso, bueno, daré un ejemplo un poco más realista. En colaboración con la empresa sueca Saab, Embraer trabaja dentro del programa de construcción y desarrollo conjunto en Brasil de aviones militares de combate de la categoría Gripen. Esto nos muestra que, en lo que se refiere a innovación, Embraer actúa en dos frentes, que corresponden a los conceptos de innovación incremental y disruptiva. La innovación incremental busca identificar actores importantes para el desenvolvimiento de productos para nichos, necesidades más actuales, previsibles, que pueden resultar en productos dentro de plazos usuales en la industria. Un ejemplo de esto es la colaboración con Saab para producir aviones militares de combate. Para el otro frente de la innovación disruptiva, Embraer creó una división especial de la empresa llamada Embraer X. Esta división actúa como una rama de innovación radical dentro de la empresa, que piensa en nuevas soluciones completamente diferentes y para un futuro difícil de prever. El carro volador es un ejemplo del tipo de proyecto desarrollado por Embraer X y, en este caso, en colaboración con Uber. De acuerdo con los planes de la empresa, este carro volador será un vehículo eléctrico con batería recargable, con un costo de despegue y aterrizaje inferior al de un helicóptero común, y la idea es producir un diseño simple, con partes fijas de mantenimiento económico que promueva el fácil acceso y con bajo nivel de ruido. Se espera que este híbrido de carro con helicóptero vuele más bajo que los helicópteros y que se convierta en lo que el presidente de la organización, Antonio Campello, llama como una aeronave para las masas. El caso de la gestión de innovación de Embraer ilustra perfectamente el concepto de organización ambidiestra. Empresas como estas deben ser excelentes tanto en la ejecución como en la investigación. Y la ruta hacia esto parece ser la construcción de un ecosistema de innovación equilibrado entre los productos actuales y previsibles y los proyectos llamados de transformacionales, disruptivos. El cuestionamiento recae aquí sobre el impacto social de esta innovación. Jeff Holden, jefe de productos de Uber, dice que la apuesta es que estos nuevos vehículos sean más sustentables que los automóviles con energía limpia, seguridad, precio accesible y la ventaja de reducir el tiempo de viaje desde las periferias de las ciudades hasta los centros de negocios. La expectativa es que un viaje entre ciudades, vamos a decir de 100 kilómetros, que hoy dura 2 horas, se haga en 18 minutos por la mitad del precio de un Uber Black. Si estos objetivos marcados por preocupaciones sociales y ambientales se concretizarán realmente, es algo que solo el futuro nos podrá decir. Innovar es necesario y la empresa que pierda la capacidad de crear, anticipar o seguir el ritmo de evolución del mercado corre el riesgo de desaparecer. Hoy analizamos el tema de innovación en las grandes empresas y vimos cómo y por qué estas pueden fracasar si no están dispuestas a generar novidades. Crear un verdadero ecosistema de innovación es un gran desafío, pero es un camino promisorio. Embraer es apenas una de las muchas empresas que podemos calificar como inovadoras.
Conoce usted algum caso interessante de inovação adyacente ou disruptiva? Cuéntenos aqui em los comentários. Me complacerá mucho conocer sus opiniões. Muchas gracias por ver este vídeo sobre inovação disruptiva. Para todo aquel que quiera tener acceso al contenido completo de mi artículo sobre este tema, el cual originó este vídeo, dejaré el link en la descripción del vídeo. La próxima semana nos veremos nuevamente acá, en el America's Business Channel, para conversar sobre temas actuales de gestión y casos que nos ayudan a entender mejor el mundo de los negocios. Hasta pronto!